Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. El Partido Social Cristiano y el correísmo presentaron denuncias en contra de Guadalupe Llori y los miembros del CAL, respectivamente, por incumplimiento de funciones. Dicen que así no tendrán más argucias para evitar la conformación de la comisión evaluadora. Pasaron 7 horas para que las bancadas de UNES y el Partido Social Cristiano reaccionen a las medidas cautelares concedidas a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para frenar la conformación de la comisión evaluadora. Estamos presentando este momento una denuncia contra la presidenta de la Asamblea Nacional por el incumplimiento de funciones. ¿Para qué? Ya sin ningún pretexto, sin ninguna orden mañosa judicial obtenida, quién sabe cómo, se dé un tratamiento a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, receptando la denuncia y constituyendo inmediatamente la comisión multipartidista ad hoc. Después del escabroso día que hemos tenido hoy, teniendo que enfrentar la intromisión de la justicia en las competencias de la función legislativa, hemos tomado la decisión de presentar las denuncias. Nuestra denuncia es contra los 7 miembros del CAL. Y frente a que la denuncia deberá ser calificada por los propios denunciados, Jarrín dice que estarán pendientes de cómo actúen. Van a tener todos que abstenerse y van a tener que permitir la conformación de la comisión tal como tenía que hacerse desde el principio, porque no van a poder ser juez y parte, como es lo que pretenden los miembros o algunos miembros del actual CAL. Más temprano, el asesor jurídico de la presidencia de la Asamblea, Julio César Zarango, decía que Llori no se aferra al cargo y que con las medidas cautelares solo buscaba que se actúe conforme lo dispone la ley. Resolución dice que se cumpla con la normativa, que se cumpla con los pronunciamientos del Procurador General del Estado y ahí ellos tranquilamente pueden operar. Eso es lo que hemos estado pidiendo desde el inicio, que cumplan con la ley, que cumplan con la Constitución y con eso no había ningún problema. Según los denunciantes, se tendría que cumplir con un plazo de 3 días para remitir las denuncias al CAL y 5 para que éste las califique. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y justamente poner una denuncia por incumplimiento de funciones en el Consejo de Administración Legislativa es una de las salidas que juristas recomendaban hacer. Así es el procedimiento. Veámoslo. Lejos de facilitar el procedimiento para la destitución de un presidente de la Asamblea, la reforma que se incluyó en la Ley Orgánica de la Función Legislativa complica las cosas, al punto que la propia presidenta debe calificar su evaluación, que puede significar su destitución. Lo que deberían hacer las señoras y los señores legisladores, si consideran que la señora presidenta está incursa en incumplimientos de sus funciones como presidenta de la Asamblea Nacional, es justamente dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 18 y en la misma línea el pronunciamiento del procurador y presentar la denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa. Para luego en el Pleno conformar la comisión multipartidista. Obviamente la dificultad que reviste este tema es si habrán o no los votos al interior del Consejo de Administración Legislativa. Se necesitan 4 votos para que la denuncia sea calificada y admitida a trámite. De allí que la reforma legal le convierte en juez sin parte a la presidenta Llori y al CAL que quieren evaluar los asambleístas. Tenga que ser el propio presidente el que remita al CAL y tenga que ser el propio CAL el que califique una denuncia en contra de sí mismos. Entonces tenemos ahí 2 sedazos que básicamente harían fracasar cualquier intento. Pero según Ollarte, es eso precisamente lo que deben hacer los legisladores, regirse al procedimiento que establece la ley. Como la presidenta de la Asamblea es la directamente interesada en el curso de su denuncia, no podría ella tramitarla, tendría que ser en su reemplazo el primer vicepresidente. Y luego cuando se remite este tema al CAL, en el CAL los 4 miembros no pueden participar en la calificación de la denuncia. Está prohibido constitucionalmente. A criterio de la exsecretaria de la Asamblea, es eso precisamente lo que estarían haciendo los miembros de esa mayoría coyuntural que vía evaluación quiere destituir a la presidenta Guadalupe Llori, buscar la vía adecuada y someterse a lo que establece la ley, aun cuando tenga inconvenientes. Bueno, ¿y quiénes van a calificar si todos están vinculados con esto? Y obviamente no pueden ser juez y parte. Y obviamente no cabe principalizar a sus alternos porque el cargo de autoridad es a título personal. No es que si se excusa viene el alterno y asume la calidad del principal, no funciona así. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
El presidente Guillermo Lasso retira el apoyo expreso a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y deja a su suerte lo que ocurra en la legislatura. Mientras anuncia que no enviará a la Asamblea el proyecto de ley laboral, lo dijo durante la entrevista que concede a los martes a los periodistas. En menos de 2 meses la coyuntura política cambió en el país y cambió también la posición del presidente de la República en torno a la presidenta Guadalupe Llori. Mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. El bloque de Creo y el bloque del VAN van a trabajar en la línea de mantener la estabilidad de las autoridades en la Asamblea Nacional. Tras la negativa a la ley de inversiones y las denuncias de chantaje que hizo el presidente en contra de varios asambleístas y políticos, su posición cambió. Presidente, ¿Guadalupe Llori debe continuar en su cargo? Mire, allá la Asamblea Nacional, yo no soy quien para decir si ella o no debe continuar en su cargo. ¿Qué pase en ese hemiciclo? Es problema de ellos. Y se mantuvo en su posición de prescindir de la Asamblea, al punto que el proyecto de ley laboral que el Ejecutivo debía enviar al Parlamento para su trámite, ya no lo enviará. ¿Para qué pierdo el tiempo enviando un proyecto de ley que corresponde a la realidad de la mayoría de ecuatorianos para ser sometido a chantajes, a presiones, a negociaciones indebidas? Dijo que buscará atraer inversiones para generar trabajo en el país con acciones directas del Ejecutivo, sin una nueva ley que le negó la Asamblea. Y podemos manejarnos sin contar con la Asamblea. Lo podemos hacer, lo debemos hacer y lo vamos a hacer. Y en torno a la violencia carcelaria, admitió que probablemente no resuelve el tema durante su gobierno, pero que fortalecerá las instituciones que administran el sistema penitenciario en el país, dijo. Aquí no hay más camino que el Estado se imponga frente a ellos y no que el Estado se repliegue para una aparente paz donde se cede gran parte del Estado, como lo hemos encontrado nosotros, a las bandas delincuenciales en las cárceles. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A propósito de este último tema, el gobierno destinará 30 millones de dólares para proyectos de inversión en los centros de rehabilitación prioritarios del país, como parte del plan estratégico del sistema de rehabilitación que busca reducir el hacinamiento carcelario al 0%. Días después de que el Ecuador volvió a evidenciar hechos de sangre al interior de una de las cárceles más grandes del país, las principales autoridades del sector seguridad anunciaron actuaciones que podrán resolver de a poco una crisis que desde 2020 está latente. Una de ellas se encamina a sumar 1.400 guías penitenciarios en los próximos meses. Con las bases de datos de aquellos que postularon a la policía y que por razones quizás de requisitos muy simples no lograron ingresar o por el cupo, y 1.000 adicionales en el 2023, estaríamos en condiciones de tener los 3.000 agentes penitenciarios. Nadie puede asegurar que no se va a volver a producir un hecho de estos, pero lo que sí podemos afirmar contundentemente es que estamos tomando las disposiciones para intervenir con rapidez y con contundencia. Además, se destinarán 30 millones de dólares para proyectos de inversión en centros de rehabilitación prioritarios. Por ejemplo, 3 millones de dólares serán destinados a la cárcel de Alturi en Azuay. De hecho, incluso el día de hoy ya está la empresa de seguros realizando una verificación de los daños que fueron ocasionados. Mientras que para reducir el hacinamiento en las cárceles del país, que actualmente se ubica en un 14,32%, hasta cumplir con la meta de un 0%, se informó que desde el 21 de febrero, fecha en la que se emitió el decreto 335, se han otorgado 330 indultos. La proyección es llegar a 1.800 personas. También estamos con un proyecto Renacer, en el cual tenemos previstos que aproximadamente 4.000 personas, pero es aquellas personas que ya cumplieron el 40 y el 60% de la pena. Finalmente se destacó que esta crisis se enfrentó bajo un panorama distinto, pues contar con el Ministerio del Interior y de Gobierno de forma separada permitió reaccionar, a decir de las autoridades, de forma rápida, inmediata e interinstitucional desde varias aristas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y las autoridades han señalado que el traslado de 5 cabecillas desde la cárcel de Turi a La Roca en Guayaquil no responde a negociaciones con bandas. Además, ya se han reconocido a los 20 fallecidos en los altercados del domingo. Luis Alfredo Zúñiga está en Cuenca y nos cuenta más. Luis, adelante.
Así es, como están, muy buenas noches. A esta hora me encuentro en los exteriores de la cárcel de Turi en Cuenca. Realmente varias novedades durante la jornada, empezando por un traslado de varias privadas de libertad del pabellón de mujeres para realizarles un censo. Mientras que, aunque aquí no hubo altercados durante esta jornada, en otros centros de privación de libertad de diferentes provincias sí las hubo. El detalle en el siguiente reportaje. Desde la policía en Cuenca han negado que el traslado de los 5 cabecillas de la cárcel de Turi responda a negociaciones. No se ha negociado con ninguna persona. Esto ha sido mediante informes tanto de inteligencia penitenciaria como diversos organismos. Se ha asegurado también que luego de los últimos enfrentamientos la mañana del lunes no han existido novedades y la cárcel de Turi se mantiene en calma. El director de este centro penitenciario señala que al interior no hay reacciones tras el traslado de los cabecillas y está sobre la mesa seguir con estos movimientos. No tenemos lo que tiene que ver reacciones a estos desplazamientos, de estos traslados. Sin embargo, aunque en Turi no hubo incidentes, en otros puntos sí. El SNAI confirmó altercados en los centros de privación de libertad de Esmeraldas, Santo Domingo, El Oro y Cotopaxi. En un comunicado se indicó que en Cotopaxi el problema se dio en el pabellón de máxima seguridad, pero fue controlado, mientras en las otras 3 cárceles se dialogó con los PPL para bajar tensiones. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha reconocido que existe corrupción enquistada en el sistema penitenciario y la cárcel de Turi no escapa a esa realidad. Ya se investiga a funcionarios. Terminan, reitero, ese tema de las investigaciones. Si tenemos que desplazar y cambiar funcionarios, tendremos que hacerlo. En cuanto a traslados, precisamente este martes más de 120 privadas de libertad del pabellón de mujeres de la cárcel de Turi fueron trasladadas hacia Gualaceo, en medio de un fuerte resguardo policial. El traslado es solo por hoy y por unas horas para realizar evaluaciones médicas y psicológicas. Las privadas de libertad fueron llevadas hasta una hostería, donde se les realizó un censo. Posteriormente custodiadas, fueron traídas de regreso a la cárcel de Turi. A la par, este martes continuó la entrega de cuerpos de las víctimas de la masacre del último domingo a sus familiares. Se ha logrado identificar ya a los 20 cuerpos y 17 fueron entregados. Traslados para otras provincias. Actualmente la población carcelaria en Turi es de 1.590 reos. Ese ha sido el detalle de lo que ha ocurrido durante la jornada del martes aquí en Cuenca. Nosotros permaneceremos en diferentes puntos desplegados para llevarles más información si la noticia así lo amerita. Ustedes continúan mientras tanto con más en estudios. Muy buenas noches. Gracias, Luis Alfredo. Buenas noches. Desde cárcel El Turi en Cuenca. Los 5 reos trasladados a La Roca en Guayaquil deberán cumplir un régimen estricto, afrontar denuncias por las muertes de la cárcel de Turi y podrían perder el acceso a beneficios penitenciarios. El ministro del Interior advierte que procederán de igual forma con quienes ocasionen nuevas peleas. Que acogería a los privados de libertad más peligrosos, se dijo por última vez hace casi 8 meses. Pero no fue hasta este lunes que formalmente la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, volvió a abrir sus puertas. Sus primeros huéspedes, 5 privados de libertad que fueron trasladados en avión desde Cuenca hasta Guayaquil. Todos investigados por la muerte de 20 reclusos en la cárcel de Turi. Todos miembros de peligrosas organizaciones delictivas. Los que están acá dentro de los 5 pertenecen a los Lobos, Chone Killer y G7. El momento que tú extraes las cabecillas, de alguna forma les estás cortando la comunicación interna que te genera luego la zozobra, no solo dentro de la cárcel, sino fuera de las cárceles en las calles. Una vez dentro tendrán que cumplir con un régimen especial. Ocuparán celdas individuales y no habrán privilegios. Así lo dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Vamos a mantenerlos en aislamiento total, sin comunicaciones, con algunos temas que por humanidad hay que darles, pero no en los mecanismos en los cuales venían manejando acá. Estamos paralelamente pidiendo pierdan todo mecanismo, especialmente prelibertades, y cumplan en la totalidad su pena. Esta cárcel de máxima seguridad tiene capacidad para recibir a 100 privados de libertad. Aún quedan 95 celdas. Entonces, se hace una advertencia. Los líderes de las organizaciones delictivas, que son aquellos que propician estos eventos, sepan que de aquí en adelante, si van a cometer un acto, van a ser trasladados a estos sitios. Este reclusorio fue cerrado hace casi 9 años luego de la fuga de 19 privados de la libertad. Entre ellos Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, el líder de los choneros asesinado en Manta a finales de 2020. Para que esta historia no se repita, se ha reforzado la seguridad. Son los 5 primeros trasladados a este centro de máxima seguridad. Que sean los únicos dependerá de lo que aquí en adelante ocurra en las cárceles del país.
insiste el ministro Carrillo. Ellos han tratado de someterle al Estado y ahora el Estado debe someterles a ellos en realidad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos con 77 votos a favor. El Pleno de la Asamblea aprobó que el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley del aborto por violación pase a la Corte Constitucional para un pronunciamiento previo. Belén Merizalde informa. Con 75 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que el veto del presidente Guillermo Lasso respecto del proyecto de ley de aborto por violación pase a la Corte Constitucional. La mayoría de legisladores sostienen que la objeción parcial presentada por el presidente se fundamenta en la violación de temas constitucionales, por lo que la Corte debería pronunciarse al respecto. Tiene que estar en defensa de las niñas, jóvenes y mujeres que han sido violentadas, y nosotros esperamos que sean consecuentes y empáticos y que apliquen las normas y lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, desde la bancada de gobierno sostienen que este procedimiento es inexistente y que el próximo 16 de abril la ley entraría en vigencia por un allanamiento tácito del legislativo. Más que ministerio de la ley, este procedimiento parlamentario es una ratificación tácita, digamos así, porque la Asamblea se negó a tratar, es decir, la Asamblea ni insistió en el texto original, ni tampoco se ratificó, digamos, planteó una moción distinta en este caso, ¿no? Habrá que esperar en todo caso cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de esta nueva disyuntiva que se vive aquí en el Legislativo. Nuevos pacientes oncológicos derivados del IES ya no serán atendidos por Solca en vista de la millonaria deuda que mantiene el Seguro Social con varios de sus hospitales. De no llegar a un acuerdo, la disposición podría hacerse efectiva en las próximas semanas. La noticia tomó por sorpresa a don Jorge Villasís. Él trabaja desde hace 26 años como chofer de una empresa. Y sus dos últimos han sido luchando contra el cáncer de piel en Solca, entidad que advirtió la suspensión de atención médica para los nuevos pacientes derivados del IES, tras la deuda millonaria que el Seguro Social aún no les cancela. Pero su temor es que ante la falta de recursos, dicha medida también llegue a quienes ya reciben sus tratamientos. Una infamia porque nosotros necesitamos por lo que tenemos las enfermedades catastróficas. Merecemos una atención adecuada, no es que es una enfermedad que solamente le da a unos cuantos, pero la mayoría de los viejos terminan con cáncer. A través de una carta enviada al presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, los representantes de Solca Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Tungurahua, Loja y Manabí solicitaron se concrete la firma de convenios que consideren los plazos de ley para realizar auditorías de servicios y permitan los respectivos pagos. En función de lo que yo atendía, ellos cobraban el 50% y el otro 50% me pagaban. En convenios, el señor Cepeda dijo que no iban más. La deuda hospitalaria con la matriz de Solca en Guayaquil, por ejemplo, alcanza los 30 millones de dólares, valores pendientes que en otros núcleos, como en Quito, no se han cancelado desde el 2010. Ayuda al señor presidente, no nos desampare, señor presidente, ese es mi clamor. El presidente Guillermo Lasso se pronunció esta mañana y pidió al director del IES reunirse con representantes de Solca para encontrar una solución. Por su parte, el IES, mediante un comunicado, dio a conocer la reunión programada para este jueves 7 de abril con los representantes de todos los núcleos de Solca en Quito a las 10 de la mañana. Vanessa Robles, 24 horas. Seguimos, amigos. A mediados de mes iniciará el plan de externalización de farmacias que, según el gobierno, garantizará la entrega inmediata de medicinas a los pacientes de los hospitales públicos del país. La ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que 3 farmacias han respondido ya a la convocatoria. Las postulantes deben cumplir 12 requisitos. El constante desabastecimiento de medicinas en la red de salud pública del Ecuador estaría a menos de 15 días de empezar a solucionarse, pues el Ministerio de Salud en su página web ya publicó la convocatoria para la adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud, que incluye la lista de requisitos que las empresas interesadas en participar en el proyecto de externalización de farmacias deben cumplir a cabalidad. Confiamos que a mediados de abril ya podamos tener el sistema implementado y que las personas puedan retirar directamente de las farmacias la medicación
medicación prescrita. Esto una vez que las postulantes, que son cadenas de farmacias particulares, pero también consorcios y asociaciones, califiquen. Para ello deben, entre otras cosas, contar con un esquema de conectividad de alta disponibilidad de al menos 99,90% y presentar un certificado emitido por el proveedor de servicios de Internet. 3 de ellas ya han aplicado, tenemos los sobres cerrados en el Ministerio de Salud Pública y esperamos que una vez que están calificadas, el sistema de implementación de interconexión digital entre el Ministerio de Salud Pública y también el IES con las cadenas de farmacias duren aproximadamente 15 días. Pero también estas farmacias deben garantizar el stock de medicamentos para la externalización, como consta en el requisito 9, algo que a decir del presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Fernando Zacoto, es muy difícil de cumplir. La farmacia evidentemente lo que hace es expende medicamentos, pero depende de laboratorios que lo provean. 323 medicamentos los que entrarían en el proceso de externalización, como paracetamol, loratadina, ibuprofeno y ácido fólico, es decir, los más sencillos, y que se recetan solo en el área de consulta externa de 6 hospitales del país. De las 34 medicinas que están detalladas en este requerimiento enviado por la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer a la ministra de Salud, Jimena Garzón, únicamente hay 2. Estamos en una incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros familiares, con enfermedades catastróficas y raras? Rafael Palacios, quien preside la asociación, pide al gobierno que se analice bien el tipo de medicamentos que se entregarán, además de su calidad. Lo que nos dan a nosotros son copias de genéricos. Son medicamentos de muy mala calidad, donde no hay ninguna garantía, ninguna posibilidad de poder salvar la vida. Para el tema de enfermedades catastróficas tiene que haber una política particular. Samaria Heredia, 24 horas.